¿Qué nos hace falta? Todavía no terminamos. Nos falta la matriz columna de fuerzas de gravedad, que está denotada por C. Y esa C, pues igual, es una sumatoria de todas estas matrices, aunque este es una masa. Observemos que estos son vectores y matrices, y este es un elemento escalar. ¿De acuerdo? Esta es la masa, que bueno, ya estará denotada por si es la masa 1 o es la masa 2, y acá también. Ahora, el vector gravedad, que es el primero que tenemos aquí desconocido, que no lo habíamos observado. Ese vector gravedad se expresa en relación hacia qué eje es en el que se encuentra ejerciendo la fuerza de gravedad en la base del sistema de coordenadas. En español, regresemos a ver, déjame fijo si no tengo la... No, no está. Pensé que tenía la imagen, la figura del robot para identificar esa fuerza de gravedad en donde está efectuándose. Me regreso. Pudiera ser. Pues aquí cualquiera de las dos podemos hacer la misma figura. Muy bien, entonces aquí, bueno, se ve más acá. La fuerza de gravedad está sobre el eje Z. ¿Cuál es la gravedad? Pues la que ejerce la misma Tierra, que está sobre Z, pero en este plano, que es nuestro origen del sistema de coordenadas, aquí lo tenemos también, que es este mismo, pero aquí en la base, va a estar sobre el eje Z, está ejerciendo una fuerza de gravedad hacia el centro de la Tierra, pero observemos que está en el eje negativo, no la estamos ejerciendo sobre Z positivo, sino se está ejerciendo sobre Z negativo. ¿De acuerdo? El sistema de coordenadas inicial, que es el que está aquí en la base del robot, pues tiene una fuerza de gravedad negativa sobre el eje Z. Normalmente pueden decir, no, pues eso es muy básico, pues claro que siempre va a estar sobre el eje Z. Pues no es cierto, no siempre está sobre el eje Z. Hay que visualizar cómo se encuentra el robot, cómo se encuentra la estructura del robot, porque pudieran tener una estructura muy diferente. Aquí porque el robot está sobre la base del suelo, pero pudiéramos tener un caso en donde el robot se encuentre sobre el techo, igual no sobre el techo, pero sí con una orientación en donde la base del robot se encuentra en la parte de arriba de alguna celda o de algún área en específico, y pues entonces ahora el análisis no va a ser sobre Z negativo, va a ser sobre Z positivo. Por eso hay que definir bien o hay que identificar bien en dónde se encuentra la fuerza de gravedad que está ejerciendo sobre el robot, sobre cuál eje. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la gravedad X, Y, Z. La gravedad está sobre el eje Z y sobre el eje negativo, por eso es menos G. Inclusive pudieran tener una combinación de ejes en caso de que el robot tenga una posición muy, muy rara, en donde a lo mejor está con cierto ángulo de inclinación y ese vector de gravedad pues está compartiéndose entre sus elementos ZY o XY o de a ver qué tipo de posición tenga el robot. ¿De acuerdo? Entonces esto no siempre es menos sobre el eje de Z negativo. Lo que sí es que siempre debe de ser sobre la base del robot. ¿De acuerdo? La siguiente matriz, UJ1, aquí pues esta es U, si la tenemos, es con el subíndice doble. Entonces ya tenemos las U con dos subíndices. Lo que nos hace falta es el vector R, que es la posición con respecto al centro de la masa de gravedad. Esa posición o ese vector R, pues es un poquito similar a la matriz que estábamos calculando de pseudoinercias. Identificar si el centro de la masa de gravedad se encuentra sobre el sistema de coordenadas locales de cada eslabón.
¿A qué me refiero? Otra vez vamos para atrás. Me regreso a la misma imagen. Bueno, creo que nos sirve un poquito más esta. Aquí nos sirven estas, en donde el centro de la masa de gravedad no se encuentra sobre el centro del sistema de coordenadas locales. ¿Por qué se le dice locales? Porque estamos considerando solamente la articulación del elemento 1 y acá la articulación del elemento 2. Como aquí tenemos un desfasamiento sobre el eje Z de L1, por eso es que les decía que va un poquito relacionado a lo que son las matrices de pseudoinercia, pero en sí nada más es identificar en dónde se encuentra esa desviación del sistema de coordenadas locales, que es este que se marca, con respecto al centro de la masa de gravedad. ¿De acuerdo? Si aquí tenemos ese desfasamiento, identificamos de cuánto es ese desfasamiento, cuál es la longitud de ese desfasamiento y sobre qué eje está. ¿De acuerdo? Este primer elemento sí presenta un desfasamiento sobre el eje Z de L1. Este segundo elemento no tiene ningún desfasamiento del sistema de coordenadas locales con respecto a la masa del centro de gravedad de ese elemento y por eso no tenemos ahí ningún valor que indique dicho desfasamiento. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a poder hacer ese vector, aquí está, ese vector R, en donde para el elemento 1, 1, pues vamos a tener un desfasamiento de L1 sobre el eje Z. ¿De acuerdo? Si tuviéramos sobre el eje X o Y, pues tendría que marcarse aquí. Pero estamos sobre el eje Z, por eso tenemos aquí una magnitud de desfasamiento de L1. ¿Qué ocurrió con el elemento 2? Pues no tenemos ningún desfasamiento, por eso es de que se marca como 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Este último elemento 1 es para poder hacer las multiplicaciones de esta sumatoria. Entonces ya tenemos todo. M, pues es la masa del elemento en cuestión, porque pues puede ser el elemento 1, elemento 2. Gravedad, el vector gravedad, pues también ya lo tenemos identificado. Matriz U, también ya la tenemos. Y nuestro vector R, que es el desplazamiento del centro de la masa de gravedad de cada eslabón, con respecto al sistema de coordenadas locales. Ya tenemos toda la información. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir. Hablamos de un elemento C1 en donde aplicando esta misma ecuación pues sería una sumatoria desde J1 hasta el 2, sustituyendo el valor de J en estos subíndices, es decir, menos M1 gravedad U11 del vector R11. Como hablamos de una sumatoria sería más, pero como aquí tenemos el signo negativo, pues por eso tenemos aquí menos. ¿De acuerdo? Entonces, sumatorias son positivas, sí, pero nuestro signo que tenemos dentro de la ecuación es negativo, por eso es negativo aquí. Ahora, con el elemento J2, masa 2, gravedad U21 del vector 2, 2. Esa información ya la tenemos. Los valores de la matriz U11 y U21 ya la hemos calculado mucho más atrás. Y lo único que hacemos es sustituirlo. Aquí tenemos menos masa 1, gravedad, el vector U11, la matriz U11, el vector R11, y ahora vamos con este segundo elemento que es menos masa 2, gravedad, vector gravedad, matriz U21 y vector R22. Si realizan toda esa operación, el resultado va a ser 0. Otra vez se tienen que apoyar con algún software, alguna plataforma que les permita hacer multiplicaciones
Ahora, si se fijan, aquí tenemos un escalar, la multiplicación del escalar con primero el vector, posteriormente el vector con la matriz, y luego la matriz que les vaya a dar con el vector. De hecho, le va a salir también un vector aquí. Y hacer de acá también lo mismo, verificar, posiblemente lo que nos vaya a dar es una relación en donde se eliminen los dos elementos para que nos dé un 0 como resultado. Pero hay que verificarlo, porque bueno, esto es lo que está marcando el libro, yo les estoy diciendo cómo lo está resolviendo. Va a ser su tarea, va a ser su acción, su actividad, el corroborar que todas las operaciones son realizadas de manera correcta, ya sea cualquier plataforma matemática que ustedes quieran utilizar. Repito, el utilizar MATLAB nos ayuda porque ya teniendo el código se le sustituye cualquier información y les va a estar arrojando pues los resultados correspondientes a cada una de las multiplicaciones. Eso cuando ya tienen el código programado. Pero para eso, pues, la primera vez que programen el código es cuando se les va a complicar. No complicar, sino simplemente se les va a hacer como que un poquito tedioso verificar y asegurar que todas las operaciones las vaya haciendo de manera correcta. Pero qué mejor que hacerlo con un ejercicio que ya está resuelto, que es el que les estoy explicando. Una vez que ya tienen todos los resultados como lo marcan aquí en el ejercicio, pues ya nada más podemos sustituir la información con algún otro modelo de un robot de 2 dimensiones, porque pues está de 2 grados de libertad, porque pues es el ejemplo que se tiene. Si tuviéramos más grados de libertad, que también pudieran hacer el análisis para un robot de 3 grados de libertad, pues también se pudiera programar o hacer el código para poder encontrar todas las matrices correspondientes a las magnitudes dinámicas que ejercen o que se ejercen sobre el robot. Pero bueno, ahorita estamos con un robotcito de 2 grados de libertad, nada más. El siguiente elemento, recuerden que es una matriz columna, entonces vamos a tener solamente 2 elementos. Ya calculamos C1. Ahora vamos a calcular C2. C2, de igual forma, tenemos aquí la información de J, nada más que ahora, en lugar de tener una UJ1, vamos a tener J2, porque pues ese es el subíndice I, y aquí tenemos que es UJI. Aquí incluso observemos, está también equivocado, es I, no es 1, y eso es del libro, no lo hice yo, es la ecuación que marca el libro, pero es UJI. Y aquí la I corresponde al elemento de la matriz columna de C, de gravedad. Bueno, sustituimos la información otra vez. Aquí tenemos de J1 y luego J2. Cuando valgamos o cuando tenga J1, pues sustituimos las J por el valor 1 con los subíndices 1 y encontramos que lo único que va a cambiar ahora va a ser la matriz 1, 2. En el ejemplo anterior era la matriz 1, 1. Ahora lo que vamos a tener es la matriz 1, 2. Lo mismo para esta segunda suma, esta segunda multiplicación, en donde ahora nuestra matriz es U2, 2, porque estamos con el elemento 2, sería J2, donde J vale primero 1 y luego vale 2. Así que esto es lo único que va a cambiar. Los demás, que es masa 1, gravedad, vector R11, masa 2, gravedad, vector R22, permanecen exactamente igual. Lo único que está cambiando es la matriz U12 y la matriz U21. Aquí está expresado. Esta es la matriz U12 y esta es la matriz U22. Y el resultado de esta operación otra vez nos da 0. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos los dos elementos de esa matriz de la fuerza de gravedad. Es 0, 0. ¿De acuerdo? Esa es nuestra matriz
de la fuerza de gravedad. ¿Sale? Entonces lo que nos dice esa matriz es de que cuando el elemento está estático, pues no está generando, no se tiene ningún movimiento. Es una fuerza que va a tener ocasionada por la gravedad. En sí, entonces la gravedad no tiene un efecto alguno sobre el movimiento estacionario que se presente en el robot. ¿De acuerdo? Repito, esto es para el análisis, la posición en la que tenemos nosotros el robot, que es una posición con la base sobre el plano XY, completamente perpendicular al plano, pero existirán ocasiones en donde no se encuentre el robot sobre ese plano XY, sobre el piso. Habrá a lo mejor algún robot en donde se tuvo que colocar con algún ángulo de inclinación y pues eso ya va a afectar el análisis dinámico que se vaya a hacer de ese robot. Imaginen que el robot, en lugar de que esté completamente parado a 90 grados, que es lo que estamos viendo, lo que hacemos normalmente, por algún error se tenga un desnivel de 10 grados de libertad, ay, perdón, 10 grados de libertad, un desnivel de 10 grados. Entonces ya no va a estar completamente sobre el plano XY. Imagínense una pendiente de 10 grados y el robot sobre esa pendiente de 10 grados, ahí ya vamos a tener una fuerza ocasionada por la fuerza de gravedad. Ahí sí ya no nos va a dar cero en esta matriz, ya nos va a dar algún resultado que va a estar en base al peso de ese robot, que son las masas. Y bueno, si existe algún desplazamiento con respecto a los centros de la masa de gravedad, que son los vectores R, pues también se va a denotar más ese desnivel que se tenga. ¿De acuerdo? Entonces observemos por qué nos dio un resultado como cero y qué otras condiciones son las que pudieran pasar o presentarse en caso de que no estemos completamente fijos o anclados sobre el plano XY, que es lo que les marcaba, que tuviéramos un ángulo de inclinación de 10, de 20, de 45 grados, exagerando, pues entonces ahí sí ya vamos a tener un efecto ocasionado por la fuerza de gravedad. Y finalmente, pues ya tenemos toda nuestra ecuación dinámica. ¿Qué es lo que estábamos buscando? Tenemos inercia, tenemos Coriolis y tenemos gravedad. Por fin. Torque. Bueno, eh, sí, pudiéramos decirlo, más bien son las fuerzas que se tienen debido al análisis dinámico que se presenta. Ya tenemos nuestro vector D, que está expresado por esta matriz. Ahora, las articulaciones Q con sus dos superíndices, pues está primero para la articulación Q1, pues es teta 1. Para la articulación 2, pues es el movimiento prismático de 2. Por eso tenemos aquí esos dos elementos en ese vector de las articulaciones. H, pues también ya lo habíamos calculado, que es el movimiento, es la matriz columna de la fuerza Coriolis, que fue lo que habíamos encontrado aquí, que eran dos elementos, y nuestra matriz columna de la fuerza de gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, esos valores de tau o esas indicaciones de tau hace referencia a que el primera articulación, el primer movimiento es referente al par motor, es decir, utilizan un motor que mueve el ángulo que mueve el eslabón, cierto ángulo, entonces ese valor, esa variable t, es el que está en relación a fuerza que se está aplicando para hacer el movimiento de la articulación 1. ¿De acuerdo? Entonces por eso lo está denotando como T. Acá tenemos un F2. Ay, perdón. Acá tenemos un F2 en donde es algo similar. Está denotando la fuerza, pero ahora para la articulación 2. Ahora ya no es un movimiento rotacional, sino es una fuerza lineal la que se le está aplicando, que puede ser también por parte de un motor.
podemos tener diferentes formas de activar o de ejercer una fuerza lineal sobre la articulación. Entonces, eso es lo que nos están indicando aquí. Primero, el de la fuerza de la articulación 1 y después la fuerza de la articulación 2. ¿De acuerdo? Ya dependiendo de qué variables son las que se vayan a utilizar, pero en sí es eso. Articulación 1 y articulación 2, fuerzas. ¿Qué fuerzas se necesitan para la articulación 1 y qué fuerza se necesita para la articulación 2? ¿Cómo calculamos realmente esa fuerza? Pues multiplicando todo esto en relación al primer elemento. Si observamos aquí, tenemos M1, L1 al cuadrado, M2, D2 al cuadrado, que multiplica la articulación al movimiento 1, y una suma de 2DM2, articulación 1, articulación 2, y pues 0 ya no se pone. Entonces, esta multiplicación nos va a dar la fuerza que se requiere para la articulación 1. Para la articulación 2, igual se multiplica y nada más tenemos M2, D2 con sus dos superíndices, menos D2, M2, teta 1 con un superíndice nada más. ¿De acuerdo? Recuerden que hablamos de número de derivadas con respecto al movimiento angular 1 y movimiento prismático 2. Por eso es de que se presentan aquí como teta 2 superíndices, D con dos superíndices, teta con un superíndice y D con un superíndice. Y ahí tenemos ya nuestro modelo. Ya tenemos, este es el modelo que ya dependerá de lo que pese, de la distancia que está desfasado con respecto al centro de gravedad, lo que pese el eslabón 1, lo que pese, bueno, la masa 1, la masa 2, el movimiento prismático que se tenga de la articulación 2 al cuadrado. Todos estos ya son valores que les van a dar cuando se tenga un ejercicio ya de manera real o bueno, si no es real, porque pues no tenemos todavía el robotcito, pero pues sí podemos hacer un ejercicio con valores reales especificados por un robot en sus hojas de especificaciones, por así decirlo. Ya tenemos toda esa información y cómo afecta dependiendo la posición que se encuentre cada una de las articulaciones, que es también lo que estamos buscando. No va a ser siempre un modelo, un valor fijo, sino que dependiendo la posición de esas articulaciones, vamos a tener un modelo diferente. Pero ya aquí tenemos la información que necesitamos. ¿De acuerdo?